Buenas noches, mi nombre es Heidi Paula García Gómez, estudiante de sexto semestre de fisioterapia. El tema que escogí para esta asignatura para trabajar durante el semestre fue sobre la anorexia. En cuanto al planteamiento del problema, lo que hice fue pues como definir en qué consistía la anorexia y bueno, básicamente lo que hice fue la definición como tal, ¿sí? Entonces, la anorexia es un trastorno de la conducta pues alimentaria conocida como la TCA. Son unas enfermedades crónicas más frecuentes en adolescentes y mujeres jóvenes. Son enfermedades que se caracterizan por tener una alteración definida del control del patrón de la ingesta, o pues de la conducta sobre el control del peso, que produce pues un deterioro tanto físico como psicosocial. En cuanto a la pregunta de investigación, la pregunta pues que decidí hacer es cuál es la probabilidad de que los estudiantes universitarios del séptimo semestre, bueno, cabe también aclarar que mi proyecto, bueno, este trabajo de investigación lo quise realizar en mujeres de séptimo semestre de pues que estudiaran fisioterapia en la sede de Bogotá. Entonces la pregunta como tal es cuál es la probabilidad de que los estudiantes universitarios de séptimo semestre de la Universidad Manuela Beltrán del programa de fisioterapia presenten trastornos del comportamiento alimentario como lo es la anorexia nerviosa. En cuanto a los objetivos, entonces tengo el general, que es determinar mediante una recopilación de datos la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, como lo es la anorexia nerviosa, pues en estudiantes de fisioterapia de séptimo semestre de la Universidad Manuela Beltrán y su relación con la ansiedad, la depresión y su nivel socioeconómico. En el objetivo específico es conocer el predominio pues, de la anorexia en estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán que se encuentran cursando el séptimo semestre de fisioterapia. Y el siguiente objetivo es identificar pues, la prevalencia de la ansiedad y la depresión en los estudiantes de séptimo semestre de la Manuela Beltrán, del programa de fisioterapia y universitarios de Bogotá, pues por medio de encuestas. Pero bueno, esto lo hice pues básicamente general, ¿sí? Pero después ya de tener un poco más de conocimiento de cómo realizar el trabajo en sí, decidí enfocarme simplemente en una población, que fue una población en específica, que fue estudiantes de séptimo semestre. Ya en cuanto pues a la población, entonces se realizará una encuesta a 30 estudiantes mujeres de la Universidad Manuela Beltrán de séptimo semestre, con el fin pues, de saber cuál es la prevalencia de que estos presenten un trastorno del comportamiento alimentario como lo es la anorexia nerviosa. Y en la muestra se realizará a 30 mujeres pertenecientes pues, a la Universidad Manuela Beltrán, en donde se le realizará una encuesta de 12 preguntas. 10 preguntas van a ser de selección múltiple y 2 van a ser abiertas. Bueno, decidí también escoger población mujeres, ¿por qué? Porque pues he indagado mucho pues en la literatura y eso, en libros, artículos, en donde dicen que el trastorno alimentario como la anorexia, el tipo de anorexia, es como más común en mujeres. ¿Por qué? Más y mujeres jóvenes. Porque resulta que las mujeres son más propensas como a cuidar su apariencia física, ¿sí? Su forma de verse o su forma de que otras personas lo miren. Entonces ellas son como más, las mujeres son más de que debo de comer poquito porque no me quiero engordar, de que debo de cuidar mi estética, mi figura corporal. Entonces, por esta razón, pues decidí como enfocarme más en mujeres. En cuanto al alcance, entonces este estudio pues tiene un alcance descriptivo
ya que tiene como propósito pues describir diferentes situaciones de una población establecida. En este caso pues son las mujeres estudiantes de séptimo semestre de fisioterapia de la Manuela Beltrán. Em, y pues también y detallar cómo dichas situaciones o fenómenos o eventos pueden alterar su comportamiento metabólico y neurológico. Pues igual esta no es una enfermedad que simplemente altera la parte metabólica, sino también altera su parte física y su parte neurológica, porque la persona, recuerden que la anorexia es de las que la persona puede estar sumamente flaca, pero se ve ante un espejo y se ve gorda, la persona más gorda del mundo, cuando ni siquiera es así. Entonces también es una alteración neurológica. En cuanto a la hipótesis de la investigación, entonces los trastornos de la conducta alimentaria son más prevalentes en mujeres adolescentes, en, en mujeres adolescentes, pues como les decía pues anteriormente, pues debido a que estas son como más propensas a cuidar su imagen corporal, disminuyendo pues su alimentación con el fin de evitar un aumento pues del peso como tal. En cuanto a las variables, la variable dependiente de la investigación, pues son las mujeres adolescentes y jóvenes, pues que se encuentren cursando el séptimo semestre de la Universidad Manuela Beltrán, del programa de fisioterapia. Y la variable independiente de esta investigación es como tal la enfermedad, que es el trastorno de la conducta alimentaria, el cual pues como lo he dicho ya en, anteriormente, es caracterizado pues por una pérdida de peso debido a un ayuno permanente o un miedo intenso pues a ganar peso. Bueno, en cuanto al diseño metodológico, el tipo de diseño utilizado pues para esta investigación es un diseño no experimental transversal descriptivo, ya que se recolectarán e indagarán datos sobre la prevalencia del trastorno de la conducta alimentaria, como lo es la anorexia en mujeres adolescentes y jóvenes. Eh, bueno, en cuanto al instrumento de recolección de datos, lo que hice fue eh, hacer una recolección de datos por medio de una encuesta, como decía anteriormente, que constaba de 12 preguntas. Entonces, resumidamente así, para decirles, la estructura de la encuesta era de que cuántas veces al día se alimentaba la persona, entonces si era una, dos o tres veces, si tenía una estructura para la alimentación, entonces digamos que hay mujeres que a las 6 de la mañana tienen que desayunar todos los días, a las 12 en punto tiene que ser el almuerzo y a las 5:30 tiene que ser la cena de la tarde. O pueden haber mujeres que digamos que ellas desayunan a las 5:30 de la mañana, a las 9 de la mañana tienen sus onces, a las 12:30 tienen su almuerzo y digamos que su almuerzo puede ser una proteína y un acompañante, que ya puede ser un plátano o la ensalada, lo que quieran. Como también hay mujeres que por su nivel socioeconómico simplemente comen una vez al día, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pues también se realizó la encuesta. También se le preguntaba pues a las mujeres, a las personas encuestadas, que si el peso que tenían actualmente era producto pues de su esfuerzo que ha hecho en cuanto a la alimentación o simplemente no se preocupaban por eso. Y lo otro era que si su peso actual era el ideal o que si quería como seguir disminuyendo peso. ¿Qué más había? Bueno, había otra pregunta así que decía que si cuando pasaba por al frente de un almacén, de una pastelería, por así decirlo, y veía cosas como agradables, lo que hacía, ¿sí? Entonces, si lo que hacía era seguir derecho, hacer de cuenta que no había nada, o entrar y comprarse lo que se antojó, o simplemente pues no le apetecía. Y preguntas así. Entonces, el total de preguntas eran 12.
En cuanto a la técnica estadística que se utilizó pues para este trabajo fue la técnica de regresión lineal, que es un modelo estadístico pues para estimar el efecto de una variable sobre otra. Entonces, esta brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones en una variable tomando las puntuaciones pues de otra variable. Es decir, esta técnica nos permite conocer cuál es la probabilidad de que las mujeres estudiantes de séptimo semestre de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán presenten o lleguen a presentar un trastorno de la conducta alimentaria de tipo anorexia. Y bueno, básicamente pues ese es mi trabajo en lo que he venido trabajando durante este semestre. Que tengan una buena noche. Gracias.